Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al curso Historia aplicada a la operatoria terapéutica en adicciones. Comprender el presente de las adicciones y sus abordajes terapéuticos exige una mirada profunda hacia el pasado. Las formas en que las sociedades han comprendido, valorado, temido o integrado el uso de sustancias psicoactivas han variado enormemente a lo largo de la historia. Y cada época ha dejado huellas en los dispositivos de cuidado, exclusión o tratamiento que hoy conocemos. Este curso propone un recorrido histórico desde la prehistoria hasta la actualidad con el objetivo de ofrecer al operador terapéutico una comprensión amplia y contextualizada del fenómeno del consumo y de las respuestas sociales, culturales y sanitarias que se han dado a lo largo del tiempo. Se abordarán hitos claves como el uso ritual y medicina de sustancias en culturas ancestrales, la mirada moral y religiosa sobre el consumo durante la Edad Media, el surgimiento de la medicina moderna y la patologización de las adicciones en el siglo XIX, la era de la prohibición y el paradigma punitivo del siglo XX, la emergencia de modelos terapéuticos comunitarios, psicosociales y de reducción de daños en las últimas décadas. En el marco del programa Justo Tiempo Creo en Ti, esta materia adquiere un valor especial. Apostamos a una perspectiva humanizante que reconoce a la persona por encima del síntoma, que entiende el consumo no como un delito ni una desviación, sino como una expresión multicausal que merece escucha, tiempo, palabra y acompañamiento. Desde esta visión, el operador terapéutico no solo es un agente de intervención, sino también un puente entre los saberes del pasado y las posibilidades del futuro. Un futuro en el que la ciencia, la tecnología, la empatía y la comunidad confluyan para ofrecer dispositivos más inclusivos, eficaces y esperanzadores. Este curso cierra con una mirada prospectiva. ¿Hacia dónde van los abordajes en adicciones? ¿Qué lugar ocupará la inteligencia artificial, la neurociencia, la salud digital y la educación emocional en los dispositivos terapéuticos? ¿Cómo puede prepararse el operador de hoy para los desafíos del mañana? Entender de dónde venimos es clave para decir hacia dónde queremos ir. Y en este camino, el operador terapéutico es un protagonista esencial. Así que la historia de la operatoria es en muchos sentidos la historia de la humanidad misma. Desde hace mucho tiempo atrás, los seres humanos siempre han buscado aliviar el sufrimiento, el dolor, sanar enfermedades, mejorar la calidad de vida. Este recorrido histórico nos permite comprender cómo las diferentes civilizaciones de la humanidad han abordado la salud, la enfermedad y específicamente las adicciones a lo largo del tiempo. Bien, ¿qué es la operatoria terapéutica? El término operatoria es el conjunto de técnicas, métodos o procedimientos de intervención utilizados en la atención y tratamiento de enfermedades, tanto en trastornos mentales, condiciones de salud, enfermedades, entre otras cosas. Ya no se limita únicamente a la medicina, sino que abarca el espectro amplio de las disciplinas, incluyendo la neurociencia, la matemática, la intervención del desarrollo terapéutico, la psicoterapia, la farmacología, ¿sí? Las ciencias sociales también están involucradas. Entonces, en contextos de las adicciones, la operatoria terapéutica no incluye todos los métodos y enfoques utilizados para tratar la dependencia a sustancias o el abuso a la sustancia, el comportamiento. Y vamos a hablar desde los rituales chamánicos hasta las modernas terapias neurológicas. ¿Ya? Entonces es importante conocer la historia de la operatoria terapéutica. Primero, para poder evitar los errores del pasado, anticiparnos al futuro, comprender la relación entre la ciencia y la cultura y vamos a ir midiendo y reconociendo este progreso a medida que vamos avanzando en la historia de la humanidad. Saber cómo hemos avanzado desde las prácticas más antiguas, rudimentarias, cuando no había mucha tecnología, ¿cierto? También buscábamos como seres humanos intervenir en la medicina, en cómo ir motivando a otros, a la ayuda psicológica, eh, no cometer los mismos errores de tratamientos que no funcionaban mucho, que era prejuicioso, ¿cierto? Siempre que esas cosas nos llevaron a consecuencias negativas, ¿ya? Entonces hay que aprender de los errores del pasado. Comprender la relación en que cuando existe avance científico se va desarrollando la cultura, el entendimiento de las personas
y vamos a ir creciendo, donde podemos ir a intervenir y cambiar la perspectiva de la humanidad respecto a los valores, al nivel de desarrollo que puedan tener, al ir ampliando esta conciencia colectiva en relación al conocimiento, ¿ya? Y podemos anticiparnos al futuro. Mencionaba esto hace un rato, porque tenemos que saber hacia dónde vamos. Pero para saber hacia dónde vamos o hacia dónde queremos llegar, tenemos que conocer nuestro pasado, ¿ya? ¿Cómo podemos ir desarrollando nuevas técnicas? Quizá si tenemos el desconocimiento de lo que antiguamente no haya funcionado, y si no lo sabemos, vamos a ir y repetir el mismo patrón y eso nos puede llevar a consecuencias negativas. Entonces, tenemos que saber dónde están los pequeños errores del pasado para anticiparnos a un futuro, ir conociendo las técnicas que sí puedan funcionar. ¿Ya? Vamos a hablar acerca de la medicina y las terapias en la prehistoria. Y hay una concepción primitiva de la salud y la enfermedad. La salud y la enfermedad no se entendían en términos biológicos antiguamente, sino que eran símbolos como más místicos, más espirituales, más metafísicos, y tendían la humanidad a pensar en que eran seres espirituales los que producían ciertos malestares, ¿cierto? Y incluido lo que hoy día consideramos adicción, ¿ya? Se atribuía siempre a la acción de espíritus malignos, que eran parte de un castigo, eh, y por ahí, dependiendo de la civilización, ¿cierto? Decía, por ejemplo, que era un dios el que estaba enojado, entonces producía un castigo a las personas. También los castigaba a través de un desequilibrio en la naturaleza. Entonces, los tratamientos antiguamente se centraban en rituales, ¿ya? Prácticas que eran más simbólicas que biológicas, ¿ya? Pero también utilizaban psicoactivos, o sea, utilizaban plantas medicinales, utilizaban hierbas, ¿ya? Que venían a curar todo esto de la práctica de la enfermedad a través de la práctica terapéutica, ¿ya? Por lo general, antes en la prehistoria ya se lidiaba con un consumo problemático de sustancias. Para los que no lo crean, en la prehistoria también existía este consumo por ejemplo, fruta fermentada, ¿ya? O alguna planta que tenía algún psicoactivo. Sabemos que la droga es una sustancia también natural o sintética, pero antiguamente se consumían sustancias naturales que producían problemas y trastornos mentales, ¿ya? Así que se buscaba también en la humanidad, los chamanes, los médicos brujos, en ese momento hacer ciertos procedimientos místicos para sacar ciertos patrones de conducta, ciertas enfermedades, ¿ya? Como mencionaba, los primeros sanadores fueron llamados curanderos o chamanes, y primero hacían un diagnóstico de que la enfermedad era producida por algo místico, por algo espiritual. Entonces, los primeros terapeutas interpretaban este consumo por un desequilibrio espiritual, ya como una posesión de un ser espiritual. Entonces, las terapias siempre estaban basadas en algo que no era tan concreto, sino que eran una sugestión. Entonces, hacían hipnosis, hacían danzas, rituales, ¿ya? Que permitían al paciente o al enfermo entrar en un estado de trance, ¿ya? Un estado de trance, y, y esto para ir sacando como este ser maligno, ¿ya? Para sacarlo de este comportamiento adictivo, y así iban generando sanación, ¿ya? Ahora, a eso lo acompañaban también con mensajes positivos, con psicología, con intervención de la palabra, de ir apoyando, junto con este ritual, iban acompañando también con mensajes, ¿ya? Entonces las personas creían en eso y, y ponían parte de sí para ir curándose, ¿ya? Y también mencioné el tema de que estos rituales se hacían eh, con
ciertas plantas, ¿sí? Se hacían con plantas, con medicina natural. eh, por ahí vemos como en un mortero, como, bueno, en las cosas que hemos visto como más gráficas, vemos como molían, por ejemplo, semillas, ciertas plantas para generar enjunje o eh, menjunje, se le dice, ¿cierto? Para ir poniendo sobre las cabezas a veces. Y, y de hecho las plantas que utilizaban daban bastante en el clavo porque hoy en día se utilizan también, pues, se hace otro tipo de extracción y otro proceso, pero eran bastante efectivas, ¿ya? Así que a través de la misma certeza de ir probando una u otra cosa, se fueron dando cuenta de que sí servían y hoy en día también se utilizan como la corteza del sauce, ¿ya? Que hoy día es precursora de la aspirina, ¿ya? Así que no estaban tan lejos de lo real, solamente con la experimentación se iban dando cuenta de que ciertas hierbas funcionaban, ¿ya? Y hoy en día nosotros también hacemos infusiones, ¿cierto? Y remedios naturales que son bastante buenos y bastante óptimos. De hecho, la mayoría de las cosas vienen derivados de algo natural. Entonces, usaban hartas plantas, ya, como les mencionaba, los curanderos tenían conocimiento de las propiedades de las plantas, no tan técnicamente como hoy en día, sino que lo hacían a través de la experimentación. Ensayo, error, iban viendo si algo reducía el dolor o causaba más dolor, si reducía la fiebre, si facilitaba la curación de la herida, de las cicatrices, ¿cierto? Y también tenía bien plantas que tienen principios psicoactivos, ¿ya? Así que eso se utilizaban más para los estados de trance y los contextos, la contextualización más del ritual, de la mística, eh, y veían también a través de la experimentación si ciertas medicinas, ciertas plantas medicinales formaban más dependencia o les iban quitando la dependencia, ¿ya? Y nos encontramos las plantas medicinales prehistóricas, no es solamente un ejemplo, la corteza del sauce, ¿ya? Que contiene ácido salicílico y es el precursor de la aspirina, como les mencionaba. El ajo tiene hartas propiedades antibacterianas, también se utiliza hoy en día. La gente que está en casi todas las casas de Chile, por lo menos, del mundo, el ajo con propiedades que son antibacterianas. La amapola, ¿ya? Esta es una planta que es un poco más compleja porque existen dos formas de utilizar la amapola, ¿ya? Hoy en día se utiliza mucho, ya que son los opioides, ya para las medicinas que se utilizan para el dolor, donde está el tramadol, etcétera. Pero también de estas mismas medicinas se extrajeron otro tipo de drogas que son mucho más adictivas. Entonces, aquí el uso donde entra en otro contexto, ya donde se extrae el opio, y eso se utiliza para aliviar el dolor. También está el uso de la aloe vera, que es para tratar la cicatrización, las quemaduras, las heridas, cuando se raspaban, se caían, se cortaban, o a veces tenían que cauterizar y para ir sanando la cauterización utilizaban el aloe vera, ¿ya? Eh, y la cannabis también se utilizaba con fines medicinales, ya esto para ir entrando como al estado de trance, de la calma, de la paz de las personas cuando hacían estos rituales místicos más espirituales, ¿ya? Bien, vamos a mencionar entonces la medicina en las primeras civilizaciones, esto en la antigüedad, en la prehistoria, o sea, en la parte de la historia, en nuestras primeras civilizaciones, cuando ya se crea la escritura como forma de comunicación, empieza también a surgir documentación de todo lo que era la medicina. Por ejemplo, en Egipto, en los años 3000 a 300 antes de Cristo, los egipcios desarrollaron un sistema médico bastante avanzado a través de toda la experimentación que ellos iban haciendo, investigaciones, y crearon documentos en papiro. No solo de medicina, sino que de la ciencia en general, de educación, de la física, de la mecánica.
etcétera. Entonces, los egipcios tenían un sistema de documentación, biblioteca bastante buena y grande, y en este sentido del tratamiento del consumo de sustancias, utilizaban el vino y el opio con fines medicinales, ¿ya? Pero ellos reconocían que el opio y el vino producía adicción, entonces lo utilizaban con donde prescribían tratamientos para quienes consumían en exceso y también lo utilizaban combinándolo con remedios naturales, con hierbas y también aplicaban rituales en relación a esto. O sea, era todo un procedimiento para poder llevar la sanación a través de todas estas sustancias. ¿Ya? En Mesopotamia también se escribía en el código de Hammurabi, escribieron en las tablas de Hammurabi normas sobre la práctica de la medicina, ¿ya? Esto es como un protocolo, los procedimientos, como les mencionaba, y esto en los años 4000 a 500 antes de Cristo, o sea, antes de los egipcios, ellos ya tenían regulaciones sobre el consumo de alcohol, tenían sentencias, ¿cierto?, referente a esto, y también ellos veían como el consumo de ciertas sustancias, sobre todo del alcohol, como una posesión demoníaca. Entonces, le daban esa connotación de posesión demoníaca, entonces hacían rituales relacionados con el exorcismo, también utilizaban hierbas naturales y también hacían todo este ritual de danza, de oraciones, para ir sacando la adicción de las personas, ¿ya? Y tenían lo mismo en común con Egipto, o sea, los mesopotamios con los egipcios tenían esto en común. En Mesopotamia y en Egipto, disculpen, tenían esto en común que tenían a través de textos avanzados, de documentos, donde tenían los procedimientos y las prácticas que tenían que hacer los profesionales de ese tiempo, los médicos, los chamanes, los curanderos, para ir interviniendo, haciendo el procedimiento de intervención para ir trabajando con la adicción, ¿ya? En la India y en la China, eh, hablamos de la parte más oriental del planeta, también tenían un sistema médico, pero este sistema médico era un enfoque holístico, que quiere decir que combinaba distintas disciplinas ya. La medicina tradicional china combina tanto la educación, la psicología, con todo esto del uso que tenían las personas y sobre todo la dependencia, el abuso de las sustancias como el alcohol y el opio que se daban mucho en esa época y lo trataban de dar como un enfoque más de equilibrar. Entonces se empezaron a generar las disciplinas que se mantienen hoy en día, que son la medicina tradicional china, ya a través de ciertas plantas medicinales, ciertas sustancias que son naturales, y, y también a través de la disciplina de serenar la mente, encontramos el Kung Fu como disciplina deportiva que se mantiene hoy en día de lograr el equilibrio del cuerpo, la mente, y es esencial y viene desde ese tiempo. O sea, estamos hablando desde hace 6.000 años atrás, un poco más, bueno, más o menos 6.000 años atrás, que las primeras civilizaciones ya tenían esta estructura que hemos mantenido hasta hoy en día. Nosotros también mantenemos como los procedimientos y los protocolos a través de textos, ¿ya? O sea que el uso de la palabra ha sido fundamental dentro de toda la historia del ser humano y se ha mantenido desde las primeras generaciones hasta hoy en día, ¿ya? Entonces, los papiros médicos de los egipcios estaban basados en la experimentación, o sea, observaban si funcionaban o no, registraban todo el proceso, iban tomando esta medicina también con la práctica religiosa, ¿ya? Por ahí adoraban al dios sol, entonces utilizaban el sol, utilizaban ciertas características, para ellos el desierto era también un dios, ¿cierto? También utilizaban, era como un dios malo, utilizaban el aire, y cada parte como que hoy en día lo vemos como más científico y le daban una connotación espiritual,
entonces la utilizaban dentro de su estructura de tratamiento, ¿ya? Y especializaban a su gente. O sea, a través de estos textos ponían gente que se dedicara a estudiarlo, a leerlo, y lo especializaban y iban organizando de distintas áreas. Por ejemplo, el que solamente se dedicaba a los huesos, solamente el que se dedicaba como al cerebro, entonces iban trabajando, al igual que hoy en día existen las especialidades en la medicina, también existían para los antiguos egipcios las especialidades del uso, entonces viene desde hace muchos años antes, ¿ya? Y tenían también referencias frente al consumo excesivo de sustancias, ¿ya? No solo el alcohol, sino que también otras sustancias, pero se daba mucho en ese momento el tema del alcohol, ¿ya? Y sabían que también que se producía la intoxicación, se generaba independencia, que había una toxicomanía. Entonces también la incluían esta medicina a través de intervenciones espirituales, como mencionaba, y también de intervenciones físicas, ¿ya? El descanso, la hidratación, todo esto es del sistema natural. Entonces, encontramos tres papiros médicos, los que son los más importantes, los más mencionados, donde los podemos ir dividiendo, ¿ya? Relacionados, por ejemplo, el papiro de Evers, que contiene más de 800 recetas médicas, ¿ya? El papiro de Edwin Smith, que describe tratamientos quirúrgicos, y el papiro de Caun, que está especializado en la ginecología o en los partos del nacimiento. O sea, era bastante importante mantener como esta información y especializar a la gente para que la pudiera aplicar en estos procedimientos. En Mesopotamia también, o sea, el código de Hammurabi eran las tablas de Hammurabi, donde se desarrolló un sistema médico basado en la religión. Ya tenían lo mismo que los egipcios, que también combinaban con lo espiritual, pero aquí ya era mucho más relacionado con lo espiritual. Entonces, ellos estudiaban el cielo y veían todo esto de la medicina como un procedimiento estricto y práctico que se mantiene hoy en día, que la medicina es súper estricta, ya que los protocolos tienen que ser por paso, o sea, uno no puede saltar uno no puede, por ejemplo, o un médico no puede operar si no se lava las manos antes, ¿ya? O sea, tienen que ir paso a paso en todos sus procedimientos, y esto parte también de en la medicina de Mesopotamia. El código de Hammurabi era un código que tenían que respetar y, y entender la gente, y aunque no lo entendieran, tenían que respetarlo por obligación, ¿ya? Y como les mencionaba, el código contenía prácticas de las normas de la medicina, ¿ya? Regulaba cuánto podían consumir las personas y establecía castigos. O sea, como era una norma, como era un código, ¿cierto? Un código de normas, si la gente tenía consumo excesivo de alcohol, se castigaba, ¿ya? Entonces los mesopotámicos ya reconocían problemas derivados del uso de sustancias, pero lo interpretaban mucho con una perspectiva espiritual, religiosa, una perspectiva más moral, más de la voluntad que médica, ¿ya? Entonces para ellos era como que la persona decidía ser adicto y por eso había que castigarla, cosa que hoy en día vamos un poco transformando, ¿ya? A pesar de que hay muchas personas, muchos profesionales que dicen que no, que el adicto decide ser adicto, pero sabemos que si profundizamos un poco más en la historia humanística de cada persona, podemos llegar que la misma inmadurez y las condiciones del ambiente lo van llevando. Es múltiples factores, no solo el individual. Bien, y en la India, les mencionábamos, se me había olvidado mencionar que Ayurveda, el concepto aquí, la sanación holística de la medicina india, eh, tiene teorías que también son espirituales, pero que van tomando distintas, e integrando distintas disciplinas, ya dentro de un equilibrio que va más acorde con el equilibrio entre el cuerpo y la mente, ¿ya? Entonces, ellos decían que habían energías fundamentales, el Vata, el Pitta y el Kapha, eh,
y que había que tener un equilibrio entre estas tres energías, y quizás la que mencionamos hoy en día, que es el cuerpo, la mente y el alma, o el espíritu, ¿ya? El cuerpo, el alma y el espíritu, porque nosotros llamamos alma a la mente, ¿cierto? A lo que son el mundo, la idea de los sueños. Entonces, cuando se produce un desequilibrio de estas tres partes, de estas tres energías, había que restaurar cada una de ellas y buscar la armonía, o sea, el equilibrio armónico. Algo que todavía nosotros creemos es que la sanación de la adicción tiene que ser a través de un equilibrio de las tres, un equilibrio armónico entre las tres energías, ¿ya? La espiritual, la física y la mental. Bien, también utilizamos farmacología, ¿sí? Sobre todo de forma natural, también sintética, ¿sí? Pero siempre su origen es bastante natural. Entonces, en el Oriente se utiliza mucho lo que es la cúrcuma, el jengibre, el ginseng, para ir potenciando la salud de las personas, ¿ya? El NIM o el NEM para tratar diversos problemas de salud, incluyendo los efectos excesivos del consumo de sustancias. En la India se consumen o existen, ya que tienen como un ambiente bastante selvático, existen mucha biología o flora que son sustancias psicoactivas, ¿ya? El cannabis y el opio y el alcohol. eh, sí, el alcohol se genera también de una sustancia natural, ¿verdad? De una fruta, la fermentación de alguna fruta. Entonces, eh, ellos también tomaban como la naturaleza como parte importante de su medicina. Integraban esta teoría de los doshas con el tratamiento herbal, ¿ya? Algo que mantenemos hoy en día, ¿ya? Ellos hacían una desintoxicación a través de estas mismas esencias herbales, un poco más procesadas. Entonces ellos extraían aceite, extraían eh, ciertas cosas de animales también. Utilizaban animales para lograr la desintoxicación. Y ellos, para poder eliminar las toxinas del cuerpo, por ejemplo, aplicaban a una especie de anfibio que, que también tiene una sustancia que es bastante tóxica, pero que permite como la reacción, tiene que ser una dosis justa, necesaria. Eh, y también a través de aceites, de este tipo de como perfume, también lograban hacer una desintoxicación del consumo de sustancias. ¿Cómo lo lograban? También a través de la experimentación y esta conexión con lo espiritual y esta dedicación a la disciplina médica. Iban logrando que ellos tuvieran conocimientos de qué aplicar y qué cosas no aplicar. Ya estamos hablando de una civilización, ¿verdad? Que pasó a ser una civilización después de mucho tiempo de que el ser humano ya está habitando este planeta. Entonces la práctica lo fue llevando a mejorar su conocimiento y a dar justo la certeza de lo que tenían que hacer y lo que no podían hacer eh, también. Entonces, a través de esta teoría de los dochas, también tenían que equilibrar la energía espiritual, ¿cierto? Entonces, ellos trabajaban mucho con la meditación, son disciplinas que se mantienen hoy en día. Mencionaba anteriormente en China el Kung Fu, pero en la India se practica el yoga, el yoga sexual que llamamos el Kama Sutra, eh, y la meditación, ¿ya? Esta práctica espiritual, esta parte, se utiliza como parte del tratamiento de las personas con control de impulso, que viene también que tienen las personas adictas, ¿ya? Las personas adictas son personas que tienen falta del control de impulso, el consumo excesivo, ¿ya? Entonces van estableciendo esta terapia mente-cuerpo para tratar las adicciones, a generar yoga, que se aplica todavía hoy en día en el tratamiento de las adicciones, eh, a generar esta meditación guiada, que son parte de las terapias que nosotros también hacemos, eh, para ir equilibrando el cuerpo y la mente, pero con una conexión espiritual un poco más profunda. Entonces, iba
en conjunto con el cuerpo y la mente, que es el mundo como más tangible, más vivido, con la parte profunda que es espiritual y la conexión con algo más superior. Que a veces, y aquí existen las creencias de distintas personas, que esa parte espiritual vive en nuestra propia conciencia. Ya entonces la conciencia espiritual es la que nos hace conectar e ir manejando nuestro cuerpo y nuestra mente. Parte de la Ayurveda, de la medicina india, y pues, funcionaba bastante. De hecho, todavía rescatamos muchas cosas de esta disciplina, tanto de los egipcios, los mesopotámicos, como de la India, ¿ya? Y la China también, o sea, ellos también tienen estas técnicas medicinales desde hace muchos años atrás, ¿ya? Y yo les mencionaba el Kung Fu, ¿cierto? Para ir tomando este equilibrio mental, este equilibrio de cuerpo y mente, ¿cierto? Pero ellos también tenían ciertos médicos que tenían esta disciplina, este conocimiento tradicional chino, que se mantiene todavía hoy en día también, y desarrollan tratamientos basados en la acupuntura, ¿ya? En la fitoterapia, de la moxibustión, el tuiná, el tai chi y el qigong, ¿ya? Bueno, cada uno está definido acá a nuestro costado. Entonces, la energía, ellos decían que la energía fluía en una persona. Y cuando la persona está sana, cuando la persona no está sana, cuando la persona tiene alguna enfermedad, algún malestar, esta energía deja de fluir, ¿ya? Y ahí es donde empiezan a existir las enfermedades, los bloqueos, y es cuando las personas empiezan cuando esta energía deja de fluir, la persona puede caer en una adicción, por ejemplo, ¿ya? Y también utilizaban plantas medicinales como para tratar el consumo excesivo, tratado en este equilibrio energético, ¿ya? En tratar la dependencia a través de mejorar el equilibrio energético. Pero no se situaba solo en lo espiritual, sino que en actividades prácticas, bien, bastante específicas, físicas, biológicas, como en la acupuntura. Bueno, conocemos la acupuntura, la inserción de agujas en puntos estratégicos, precisos, y para eso ellos tenían que hacer un mapeo del cuerpo humano y saber dónde achuntar o no achuntar. ¿Ya? Disculpen el concepto, pero era de dónde colocar detalladamente cada inserción de la aguja. ¿Ya? Esto les tiene que haber costado bastante tiempo, sí, también, porque tienen que haberse equivocado muchas veces. Y la inserción de aguja, bueno, fueron haciendo este mapeo y plantearon este mapa y los médicos los tradicionales chinos saben justo el punto y ellos como mantienen una disciplina del equilibrio, de la paciencia, van y ponen la aguja justo en el punto estratégico, ¿cierto? Les mencionaba el ginseng, ¿cierto? También está el té verde. Entonces utilizan plantas también para hacer estas infusiones donde van potenciando la energía del ser humano, entregándole más vitalidad, también la calma, la desintoxicación. De hecho, si uno hoy en día va a un mall chino, estas casas chinas, se encuentra con un montón de infusiones que van sirviendo que son parte de la fitoterapia, ¿ya? El ginseng, el té chino, el té negro, el té verde, el té para desintoxicar, o sea, todavía mantienen esta tradición china a lo largo del tiempo, ¿ya? Eh, También ellos fueron los primeros que desarrollaron esto del parche león, que utilizamos hoy en día, que a través de hojas que tienen ciertas propiedades van aplicando calor, ¿sí? Y eso lo utilizaban para los dolores musculares, los dolores físicos, los dolores reuma, y funciona y todo nace de una teoría bastante antigua, ¿ya? Hoy en día también seguimos manteniendo lo que es el Reiki, los masajes sensitivos, el Tantra, el Tuiná, que son masajes terapéuticos para liberar tensiones, ¿cierto? La quiropraxia nace de toda esta tradición y de aplicar cierta presión en ciertos puntos con las manos, con el cuerpo. Vamos encontrando que ayuda a liberar tensiones, esos masajes terapéuticos
Y como digo, si se mantienen hoy en día, es por algo, porque funcionan. Y ellos tenían este conocimiento ancestral antes eh, de que todo esto se desarrollara un poco más, ¿ya? Hoy en día, claro, existen las camillas, existen un montón de avances tecnológicos, pero se mantiene la esencia del humano, de lo- de los conocimientos humanos, de que podemos utilizar nuestra energía propia, vital, de vida, para poder ir sanando a las personas, ¿ya? Y también ellos hacían práctica del deporte, un deporte que es un poco más de concentrarse, de autoconocerse, la meditación, ¿cierto? Que yo mencionaba, el tai chi, posturas, ciertas posturas, ¿ya? Eh, corporales que lo ayudan a uno a equilibrar el cuerpo y la mente, a control de impulso, ¿cierto? Para ir tomando mejores decisiones, respirar, la respiración controlada, la respiración consciente que se le dice. Nosotros vamos trabajando con el Tai Chi, vamos trabajando con el Qigong, son disciplinas que se mantienen hoy en día y ayudan bastante, ya junto con el yoga, junto con el Kung Fu, esto de canalizar la energía, concentrarla para poder equilibrar mi cuerpo, equilibrar mi cabeza, mi mente, mis pensamientos y conectarme con cierta parte espiritual. Bien, entonces, avanzando en estas civilizaciones, después nos encontramos un poco más adelante con la medicina greco-romana, ¿ya? En la teoría de los sofistas fueron un conjunto de personas sabias que se fueron juntando en Grecia, ¿ya? Y empezaron a hacer un concepto un poco más dividido de lo que era lo espiritual, ¿ya? Hipócrates, eh, gran sabio, él planteó una teoría, la teoría de los cuatro humores. ¿Ya? Él separó la medicina de lo que era más supersticioso y estableció este enfoque científico que le llamamos hoy en día, que es la base científica, que es la observación. ¿Ya? O sea, él empezó eh, a revisar, a observar un poco más a fondo lo que era el cuerpo humano por dentro, esto obviamente a través de la experimentación, de la observación, y él propuso que el equilibrio de la salud, o la salud dependía del equilibrio de cuatro fluidos corporales. La bilis negra, la bilis amarilla, la sangre y la flema. Y que el consumo excesivo de sustancias era un desequilibrio humoral, ¿ya? Y que requería tratamiento, obviamente. Entonces, eh, él empezó con esta teoría y empezaron a crear como las escuelas médicas griegas. Bueno, fue Platón el que propuso el tema de la academia, porque antiguamente estos filósofos trabajaban de forma individual, separados, ¿cierto?, del mundo. Por ahí dice que Sócrates, que es una persona que no se supone que no existió nunca, sino que fue una ilusión de Platón, pero que él trabajaba en las plazas, ¿ya? Hablaba en las plazas, daba charlas en las plazas, pero no tenían como un concepto académico de universidad que llevamos hoy en día, o una academia, una escuela, donde eh, se pudieran juntar a estudiar una cierto tipo de disciplina, ¿ya? Entonces empiezan a surgir las primeras escuelas de medicina y estas escuelas de medicina venían a tratar distintas enfermedades, ¿ya? Incluyendo lo que hoy día llamamos la adicción. La escuela de Cos se basaba en la observación y la prevención, mientras que la escuela de Cenido priorizaba la clasificación de enfermedades según sus síntomas. Entonces hacía una clasificación. Él decía, por ejemplo, ya tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, tiene dolor de espalda, esta enfermedad es tal. Cosa que se utiliza hoy en día, ¿cierto? Uno va al médico, le dice ya, tiene tos, le revisa el pecho, le revisa si tiene flema, si tiene dolor de cabeza, si tiene esto, y sabe lo que a uno le pasa, ¿ya? O sea que las primeras escuelas fueron enseñando a ver la sintomatología de las personas y esta sintomatología fueron designando, por ejemplo, la clasificación de enfermedades. Bien, y la medicina romana, los romanos tenían una organización un poco más de salud pública, ¿ya? Y ellos fueron los primeros que crearon hospitales y un sistema de alcantarillado, ¿ya? De hecho, Galeno, una de las personajes que uno estudia
junto con Hipócrates, ¿sí? En la neurología, ¿ya? En el estudio de la neurología, los primeros neurólogos considerados en la historia de la humanidad, llamamos a Hipócrates y Galeno, ¿ya? Que combinan, de hecho Galeno combina los principios de Hipócrates, ¿ya? Pero hace estudios anatómicos. Y él desarrolla diversos tratamientos para afecciones, ¿ya? Y incluye también la dependencia a ciertas sustancias y en las personas cuando se intoxicaban con algo. Entonces, este estudio anatómico que propone Galeno, a través del estudio que hizo Hipócrates, potenció totalmente lo que hoy en día consideramos como el nacimiento de lo que es la neurociencia o la neurología, ¿ya? A través del estudio anatómico, por supuesto, y son bastante importantes y había que mencionarlos. Así que, bueno, como mencionaba recién, Hipócrates, él da como el nacimiento a la medicina como ciencia, ¿ya? O sea, es considerado el padre de la medicina porque él, lo que él mencionaba, separó la medicina de lo que era la religión o lo espiritual y establece un enfoque basado en la observación, en el diagnóstico, en el tratamiento, en un pensamiento de lo más racional, de clasificar, de separar lo que son los órganos, ¿cierto? De decir que existen distintos, que a nosotros nos componen distintos sistemas y claro, el cuerpo humano, la medicina trata a, sobre el cuerpo humano, ¿cierto? La medicina humana. Hablamos de las partes del cuerpo como biológico, y entonces empezaron a estudiar la anatomía, ¿ya? Y todo lo que se producía como problemas derivados por el consumo excesivo de sustancias. Entonces, él empezó a hacer planes nutricionales, por ejemplo. Si un plan nutricional decía, mira, si tú comes, tomas, te hidratas cada 3 horas, cada 2 horas, haces ejercicio, empiezas a moderarte con la comida, a comer menos carne, a comer más plantas. O sea, fue el primer médico en general de todo esto de que llamamos hoy en día los nutricionistas, los neurólogos, entre otros, ¿ya? Entonces, él hacía un diagnóstico y daba un tratamiento para ese tipo de enfermedades, ¿ya? Fue el padre de la medicina y también él tenía un concepto un poco más racional basado en lo que era la adicción, ¿ya? Una teoría más científica, ¿ya? Así que gracias a Hipócrates, hoy en día existen todo este estudio de las adicciones, ¿ya? Como mencionaba, el sistema romano, Galeno, ¿ya? Fue, bastante, fue fuertemente influenciado por Hipócrates. Por toda esta teoría de Hipócrates, Galeno la toma, innova en todo este sistema romano y fueron los primeros que empezaron a crear como hospitales, ¿ya? Centros de atención de salud, donde trataban los casos de intoxicación y también de dependencia de drogas. Pero era un contexto un poco más organizado, entonces tenían estructura, los romanos eran súper estructurados, tenían el concepto de que si tenían que ser parte de un imperio, ellos tenían que estructurar, ¿cierto? Tenían que tener hospitales cuando llegaban los enfermos de la guerra, cuando llegaban eh, la misma guerra, cuando llegaban intoxicados, etcétera. Tenían que cuidar a su gente, entonces desarrollaron un sistema mucho más, más desarrollado. Eh, y esto también repercutió en el hospital, en la salud pública. Y ellos iban mejorando como las condiciones de baño, por ejemplo, el sistema de alcantarillado, porque antes de los romanos no existía. Y piensen lo que significaba eso, bueno, piénsenlo ustedes para que no decirlo, pero no existía este sistema, entonces los romanos fueron los primeros y son sistemas que funcionan hasta hoy en día, o sea, sentaron las bases de la civilización como tal. Obviamente avanza la tecnología, existe un crecimiento, pero fueron los primeros que empezaron a diseñar esta innovación en salud, ¿ya? En salud pública, y sobre todo para tratar enfermedades como lo que era la adicción. Así que le mencionaba a Galeno, ¿cierto? Y él utilizaba también los remedios herbales
para tratar este desequilibrio que ellos llamaban de desequilibrio moral. Y sus teorías pasaron, pero trascendieron un montón de años, casi 1000 años, durante todo ese periodo trascendió, pero un montón. Hipócrates, Galeno, así que les debemos mucho. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar esta clase hasta acá. Vamos a tomar la clase número 2 hablando acerca de lo que es el impacto de la medicina en la Edad Media, donde empezaron a surgir otro tipo de enfermedades ya, donde empezó a dominar el sistema católico dentro de los castillos, del sistema monárquico. Así que lo espero en la clase número 2. Éxito. Hemos luchado